Queridos amigos y amigas, les saluda Carlos Ayala Ramírez y aquí estamos para compartir con nosotros algunas reflexiones en torno a esta memoria histórica que mantenemos en todo el tiempo, pero especialmente en Semana Santa. La memoria histórica vinculada a la vida, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Hoy, en este marco de Viernes Santo, queremos compartir tres reflexiones con ustedes. Bajo el tema, ¿por qué mataron a Jesús? Ese es el tema, ¿no? Reflexionar sobre las razones, digamos, que se mencionan para matar a Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? En ese marco de ese tema, vamos a exponer tres ideas. La primera, que le hemos titulado Jesús perseguido, ¿no? Jesús fue perseguido y esto es un elemento histórico, digamos, ¿no? El segundo tema que queremos compartir es Jesús es condenado a muerte. Fue perseguido, fue condenado a muerte. Y tercero, la muerte de Jesús como consecuencia de su misión. Esos son los tres aspectos que queremos desarrollar bajo el tema ¿por qué mataron a Jesús? Número 1. Jesús perseguido. Digamos que desde que Jesús comenzó su misión, las autoridades políticas y las autoridades religiosas de su tiempo buscaron la manera de eliminar a Jesús. Eso lo tenemos de forma muy explícita, digamos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, los versos del 1 al 6, que pues los invito a que lo lean, ¿no? A que lo reflexionen. Marcos 3, del 1 al 6. De ese texto es emblemático para llegar a la afirmación de que toda la vida de Jesús estuvo, digamos, como marcada por el conflicto con los poderosos que lo persiguieron y que lo persiguieron porque Jesús defendió a los pobres, denunció las injusticias y la idolatría de su tiempo y reveló el verdadero rostro de un Dios que es Padre y misericordioso. Esos elementos hay que tenerlos muy presentes, ¿verdad? Y hay que decir también, amigos, amigas, que Jesús sabía que sus palabras y hechos causarían una gran expectación, digamos. Expectación y alegría, por ejemplo, en los pobres, ¿no? Pero al mismo tiempo provocaría la ira de los poderosos. La ira de aquellos que lo que tenían en común era tener poder, ¿no? Sea económico, político o religioso. Jesús sabía que si seguía anunciando la buena nueva, tendría problemas con Herodes, como los tuvo Juan Bautista con Herodes. Mateo 6, del 14 al 29, nos explica justamente eso, ¿no? Pero a pesar de todo, Jesús no suavizó su mensaje. Su mensaje fue directo y claro. Jesús también era consciente que si iba a Jerusalén, el centro del poder religioso y político, ¿no?, tendría problema con las autoridades del Sanedrín y con los mismos romanos. Y aunque sus discípulos trataron de persuadirlo para que no fuera a Jerusalén, Jesús se mantuvo fiel a Dios y a su misión hasta el final. Tenía que enfrentar, digamos, cuál era la causa del empobrecimiento de la gente, la causa de la marginalidad de los enfermos, la causa de la marginalidad de los pobres. Eso lo va a llevar a él a los centros de poder y desde los centros de poder va precisamente a denunciar y a proclamar de manera profética un reinado de Dios con justicia, ¿no? Hay que decir también, amigos y amigas, que la persecución a Jesús muestra varias cosas importantes, ¿no? Muestra, por ejemplo, que la persecución a Jesús fue progresiva y fue permanente. Desde el comienzo de su misión hasta el final, hubo persecución, digamos, lo cual muestra que la muerte de Jesús no fue un error fortuito, sino que fue la consecuencia
de la misión que Jesús desplegaba, de la misión que Jesús desarrolló. Otro aspecto importante que nos muestra la persecución de Jesús es que los evangelios nombran varios tipos de responsables de aquella persecución. Los responsables de la persecución a Jesús son los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, los herodianos. Todos estos grupos tienen algún tipo, digamos, de poder, ¿no? Ya sea poder económico, poder político o poder religioso. Y persiguen a Jesús precisamente porque ven en peligro su poder, ven en peligro sus privilegios. Otra cosa importante que muestra la persecución a Jesús es que Jesús afronta la persecución con plena conciencia. Digamos que Jesús pudo huir, pero no lo hizo. Esto es importante para caer en la cuenta del amor de Jesús, que se enfrenta a los poderosos aún sabiendo el grave peligro que corría. Hasta aquí los datos del primer punto, ¿no? Del Jesús perseguido, como un dato que revela cosas importantes. Segundo punto, Jesús es condenado a muerte. Jesús es condenado a muerte y a una muerte de cruz. Esto no hay que olvidarlo, hay que mantenerlo en la memoria, ¿no? Dicen que la memoria histórica es el presente del pasado, es decir, el pasado en cuanto sigue teniendo incidencia en el presente. Sigue habiendo una realidad similar, digamos, ¿no? Bueno, Jesús es condenado a muerte y a una muerte de cruz. Que en esa época, esto también hay que recordarlo, en esa época era un castigo destinado a los esclavos y a los rebeldes. En la época de Jesús, el ser condenado a una muerte de cruz, eso era propio de un rebelde, ¿no? Era propio de un esclavo. En el juicio contra Jesús, las autoridades lo acusan de varias cosas que se pueden resumir en dos. Uno, lo acusan de blasfemia, ¿no? ¿De qué ha blasfemado? El capítulo 23 de Lucas es muy, eh, ¿cómo decir? Muy concreto en hacer referencia a esas acusaciones, ¿no? Lo acusan de un delito religioso. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se hizo pasar por hijo de Dios. Juan 19:7. ¿No? Se hizo pasar como hijo de Dios. Dijo cosas de Dios que no son ciertas. Dicen que en aquel momento ser blasfemo era decir cosas de Dios que no son ciertas. Pero Jesús lo que había dicho es que Jesús lo que había dicho es que Dios es bueno, que es cercano, que es de todos y todas, especialmente de los pobres, que no olvida a aquellos que están en la marginalidad, que Dios es amor, que Dios es misericordia. Esas eran las cosas que habían dicho que a los judíos y escribas les pareció una blasfemia, ¿no? Pero también a Jesús lo acusan de subversión. Y la subversión era una especie de delito político, digamos. Hemos comprobado, se va a decir en Lucas 23, hemos comprobado que este hombre es un agitador. No quiere que se paguen los impuestos al César y se hace pasar por rey enviado de Dios. ¿Mm? Aquí están acusaciones muy concretas, ¿no? Es un agitador. No quiere que se paguen impuestos. Se hace pasar por rey enviado por Dios, ¿no? Por eso es que se afirma que a Jesús, más que juzgarle, se le condena, ¿no? Las acusaciones, sin embargo, digamos que son verosímiles, ¿no? Efectivamente, Jesús había trastocado las imágenes de Dios que tenían aquella gente, ¿no? Jesús había provocado, digamos, la efervescencia de la población pobre, ¿no? Que se identificaba con aquello que Jesús decía. En efecto, había producido un impacto histórico y un impacto en las personas, especialmente en los pobres y en los poderosos, el impacto de reaccionar contra, ¿no? Las autoridades judías condenan a Jesús por el Dios en el que cree Jesús.
al que llama Padre. Eso les parecía un escándalo, eso les parecía una blasfemia, digamos, ¿no? Lo condenan por la forma como dice que se accede a Dios, en gracia y en parcialidad con el pobre. Estos son elementos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Personajes históricos mataron al Hijo de Dios. No era una voluntad de Dios que que su Hijo muriera en la cruz. La voluntad de Dios es que su Hijo realice la misión, vaya salvándonos de todo lo que de deshumanización haya en nosotros y en el mundo. Pero la cerrazón, el egocentrismo, el conservar a toda costa privilegios, llevan a no reconocer en los dichos y hechos de Jesús esa forma de salvación de Dios. Tercer punto y último de esta reflexión, amigos, amigas, la muerte de Jesús como consecuencia de su misión. ¿Por qué matan a Jesús? Queda muy claro en los evangelios. Lo matan, como a tantos otros antes y después de él, por su tipo de vida, por lo que dijo y por lo que hizo. Por eso lo matan, ¿no? La muerte de Jesús, amigos, amigas, no fue un error, fue consecuencia de la vida de Jesús. Y esta, a su vez, consecuencia de su concreta encarnación en un mundo de antirreino, en un mundo que da muerte. El Imperio Romano y las autoridades judías mataron a Jesús porque comprendieron que un hombre como él era una amenaza, ¿no?, contra su sistema de dominación y contra su sistema de explotación. Su nueva doctrina, que así le llamaban, ¿no?, algunos, había indispuesto en su contra a todas las autoridades de la época. Los fariseos, partido político religioso fanáticamente aferrado, digamos, a las tradiciones y a la observancia de las leyes, hasta el punto de hacer triste y casi imposible, digamos, la vida humana. Ponían tantas cargas y ellos no hacían nada por levantarla, que tenían a la gente más bien como oprimida bajo o con el pretexto de que la voluntad de Dios era el sacrificio, el generar sacrificio. Las enfermedades mismas se entendían como un producto del pecado, como un castigo del pecado. Era un Dios terrible el que comunicaban los escribas, el que comunicaban los fariseos y escribas. Estaban también los saduceos, grupo extremadamente conservador y oportunista, formado por sacerdotes y familias acomodadas, que también se resistían, digamos, a la conversión a la que Jesús invitaba. Los romanos mismos, que constituían la fuerza de ocupación, todos ellos tienen por enemigo a Jesús. Fariseos, escribas, saduceos, herodianos, romanos, todos ellos se declaran enemigos de Jesús. Y por eso, cazar a Jesús, esa fue la decisión de ellos, ¿no? Cazar a Jesús como sea. Jesús se había convertido en un peligro para el orden establecido. Por eso se intenta apresarlo como sea. En primer lugar, se le exige un atestado verbal de buena conducta, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto?, le dicen, ¿no? Y hay diversas, también en los evangelios, hay diversas tentativas, digamos, de aprender a Jesús, de capturar a Jesús. Y por fin, después de esas diversas tentativas de aprenderlo, por fin lo capturan y acaban con él. Sin embargo, su popularidad constituye un grave impedimento, en principio, ¿no? El cariño que la gente tenía hacia Jesús va a constituir una especie de defensa, digamos, para que no le ocurra algo, pero se logra al fin de cuentas saltar
esa especie de protección que tenía Jesús. Eh, esta memoria que estamos haciendo, amigo, amiga, de la muerte de Jesús, nos lleva a esa conclusión importante, ¿no? No fue un error, no fue algo fortuito, ni fue algo que ya estaba escrito, ¿no? Quien anuncia la liberación de los pobres sabe que puede ser eliminado por los opresores. La muerte de Jesús no fue algo que sobreviniera repentinamente, digamos, sino que fue la consecuencia de su mensaje, de su vida y su muerte. Y el mensaje, su vida y su muerte forman una profunda unidad. No se puede comprender la pasión de Jesús entendida como sufrimiento, como persecución y muerte al final, separado de lo que él hizo y dijo. En su predicación, Jesús había hecho la siguiente reivindicación soberana. Dios y su reino se acercan. Ese era como el núcleo del mensaje de Jesús, ¿no? Dios y su reino se acercan a la historia y se acercan transformando esa historia. Hoy que hacemos memoria de la pasión y muerte, parecería que aquel esfuerzo de Jesús fue un fracaso. Y así lo experimentaron, digamos, los discípulos. Pero como sabemos ya, después de que ha pasado su historia, la muerte no fue la última palabra sobre Jesús, ni los verdugos tuvieron la última palabra sobre Jesús. Amigos, amigas, espero que estas breves reflexiones puedan ayudarlos a motivarse a estudiar más la historia de nuestro Señor. Así le llamamos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, el Maestro, el Buen Pastor. Que sigamos reflexionando, que sigamos profundizando en esta memoria cristiana. Buen día.